La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días y muy bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Para quienes nos sintonizan por primera vez, este espacio radial es un esfuerzo que realiza la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica desde hace muchos años y lo realiza todos los sábados a las 11 de la mañana. Su fin último, el fin del programa, es ahondar en el importantísimo tema de la salud del agua. Y esto claramente se relaciona muy estrechamente con nuestras cuencas, nuestros ríos y otros temas ambientales que impactan al agua. La semana pasada tuvimos el enorme privilegio de compartir un programa profundamente enriquecedor junto a una invitada que cada año nos ayuda a mirar el país con ojos más lúcidos y conscientes. Y debido al enorme interés que generó la conversación y también la cantidad de temas que quedaron pendientes, hoy hemos querido invitarla nuevamente para continuar este diálogo necesario. Para quienes no escucharon el anterior programa, hoy nos acompaña nuevamente Karen Chacón Araya, investigadora del Informe del Estado de la Nación y profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA. Desde hace 4 años, Karen nos ofrece una lectura muy rigurosa, muy sensible y sumamente esclarecedora sobre la relación que estamos construyendo o dejando de construir con la naturaleza. En esta segunda entrega vamos a tratar de profundizar un poco más en los hallazgos relevantes del capítulo Armonía con la Naturaleza del Informe de la Nación 2025. Un documento que es clave, creemos nosotros, particularmente desde la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, siempre tenemos presente este informe, lo leemos con detenimiento todos los años, porque en realidad de la información que podemos sacar de él, tenemos material suficiente para trabajar en temas relacionados con ríos y territorios. Entonces, para nosotros es un honor enorme poder seguir aprendiendo de la experiencia de Karen y de su mirada hacia el futuro para una Costa Rica más justa, más libre, más ambientalmente amigable. Karen, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Muy bienvenida a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. ¿Qué tal, don Roberto? Muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un gusto. Bueno, siempre es un gusto tenerla a usted porque nos permite en realidad revisar con mayor detenimiento y con un ojo más crítico la situación ambiental que vive Costa Rica. Y entonces su presencia aquí nos ayuda mucho porque usted reúne varias condiciones. Una de ellas es profesora de la Universidad Nacional y quienes en algún momento también nos dedicamos a la docencia, sabemos que estamos obligados a estar concentrados, estudiando, profundizando los temas de interés. Y entonces esa es una condición muy importante para esta conversación de hoy. Y también, obviamente, que usted coordina ese esfuerzo que realiza el país a través de CONARE, de los rectores, en donde sale este maravilloso producto del informe de la Nación 2025. Entonces, esas dos condiciones son especiales para tenerla usted acá en el programa y para que nos ayude a entender mejor todo esto. Yo he dividido
la conversación de hoy en varios temas grandes. Y el primero que quisiera preguntarte es sobre el SINAC, porque 5 de los 16 hallazgos eh, importantes que recalca el Estado de la Nación se refieren precisamente al SINAC. Hablamos de los cambios que se vienen haciendo en esta institución, los recortes de presupuesto, cómo hay una ausencia de mujeres en el SINAC, en las direcciones, y cómo han visto reducidos las horas que emplea esta institución para eh, dar abasto con las áreas de protección del país. Entonces son varios temas acá. Yo quisiera que hablemos del SINAC un poco, que nos des tu impresión como investigadora. ¿Qué está sucediendo con el SINAC que está diariamente en las páginas de la prensa, en las redes sociales? Y entonces estos 4 temas me llaman mucho la atención. Gracias por acompañarnos y te dejo con esa primera gran pregunta. Sí, muchas gracias, don Roberto. Tal vez vale la pena, don Roberto, iniciar recordándonos, ¿verdad?, qué es el SINAC y cuál es el rol que tiene en la gestión ambiental y específicamente en materia de conservación en el país. El SINAC es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ¿verdad? Y es un ente central que se crea justamente para resguardar, pero cumple muchas funciones, pero principalmente tiene bajo su responsabilidad la tutela o el resguardo de los espacios que están bajo diferentes esquemas de protección, ¿verdad? En general, las áreas silvestres protegidas, en específico los parques nacionales, los refugios, las zonas protectoras, etcétera, ¿verdad? Entonces, la normativa crea esta institución con responsabilidades y tareas o competencias que están o que son muy claras. El Sistema Nacional de Conservación cumple un rol central, ¿verdad? Es uno de los actores clave junto a otras instituciones como el Ministerio de Ambiente y Energía, la CONAGEBIO, que es la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad, etcétera. Eh, si bien es una institución clave, sobre todo también en tareas vinculadas al control, la fiscalización y el resguardo de estos espacios y los ecosistemas que están ahí presentes, y en algún momento, ¿verdad?, se fortalecieron o se ampliaron sus capacidades, los datos y la información que hemos venido analizando en los últimos años, lo que nos muestran es que se está generando o se están, digamos, implementando proponiendo una serie de cambios que van desde la parte más normativa y de la gobernanza de la institución, que en algunos casos sugiere más bien una tendencia a la centralización, ¿verdad?, de las decisiones en torno a, digamos, la cartera o el ámbito más político del Ministerio de Ambiente. Y por otro, lo que observamos es más bien una tendencia también, sobre todo en los últimos años, a reducir las capacidades de la institución, sobre todo en términos financieros y humanos. Entonces, los datos que hemos analizado, que son además generados también por la misma institución, por el Ministerio de Hacienda, lo que nos muestran es que hay cambios negativos en cuanto a los recursos que tiene disponible el SINAC para hacer sus tareas. Por ejemplo, una reducción del presupuesto en el último quinquenio de un 40%, ¿verdad? Es una cifra pues bastante Importante. alta, ¿verdad? Y que limita de nuevo las acciones y el alcance que pueda tener las tareas que ya realiza la institución. Y a la par de eso también hemos visto cambios, al menos hasta el 2024, en términos de la cantidad de personas funcionarias. Sobre todo, bueno, no únicamente, pero también en el caso de las áreas silvestres protegidas. Digo que hasta el 2024 porque recientemente también se señaló por parte de las autoridades del Ministerio de Ambiente y del SINAC que se están generando o se aprobaron nuevas plazas, ¿verdad?, que se van a incorporar al sistema. Pero al menos hasta el 2024 lo que estábamos viendo entonces en síntesis eran cambios en términos normativos o propuestas, ¿verdad?, que generan algunas modificaciones, por ejemplo, en el nivel de desconcentración de la institucionalidad, algunas otras regulaciones que ya más bien habían generado cambios previamente, como por ejemplo el tema de los recursos, ¿verdad? Con la ley fiscal, los recursos de la institucionalidad pues pasan a gestionarse de una forma distinta.
cambios en términos de las capacidades, como estas dos que señalábamos, sobre todo en términos financieros y humanos, y eso se traduce, don Roberto, también en modificaciones, como decíamos, en el alcance de las acciones que tiene la institucionalidad, sobre todo en términos del control, la fiscalización al monitoreo, y menos horas, ¿verdad?, dedicadas para la atención de este tipo de tareas por parte de la institucionalidad, con los consecuentes efectos que eso puede tener en un espacio que, aunque se encuentra bajo esquemas de protección, no está exento, ¿verdad?, de presiones a raíz de las diferentes actividades humanas que realizamos en el territorio. De seguir así, de mantenerse esta situación, ¿qué ves vos para el futuro a corto plazo de Costa Rica? Y quisiera que la respuesta esta fuera breve para entrar al segundo tema. ¿Qué ves en el futuro panorama de Costa Rica en cuanto a esta situación concreta que hablamos del SINAC? Bueno, es complejo, ¿verdad? Plantear elementos más en términos de perspectiva, pero en efecto, de mantenerse en la senda que estamos observando, pues probablemente lo que empecemos también es a experimentar que las presiones que ya están, ¿verdad? O que ya se manifiestan sobre estos espacios o áreas protegidas y los ecosistemas que están ahí presentes sean cada vez más fuertes y la capacidad que se tenga desde el Estado, la institucionalidad y en general la sociedad para minimizarlas, ¿verdad? O contenerlas, pues sean menores y entonces sea mucho más difícil y eso tenga un impacto negativo y se susciten más situaciones de tensión como las que ya se observan y se experimentan en el territorio. Una de las, digamos, más sonadas, pero no la única, el caso de Gandoca Manzanillo. Sí, muy clara tu respuesta, Karen. Entonces estamos ante un tema que deberíamos poner mucha atención, este tema de la institucionalidad y de cómo robustecer al SINAC para que pueda cumplir a cabalidad con sus responsabilidades. Pasemos a otro tema que es el tema del clima. Veo yo que hay un récord, según ustedes en el informe, de desastres climáticos en el 2024. E igualmente, ustedes conversan sobre el futuro de las lluvias en el país y se ve que la situación no es nada agradable. Entonces, contanos del clima, cuáles son estos hallazgos y cómo lo visualizan ustedes. Sí, en efecto, en el marco del capítulo todos los años damos seguimiento a la gestión del riesgo y haciendo un énfasis fundamentalmente en términos de los eventos hidrometeorológicos que se convierten o se traducen en desastres. Cabe recordar, don Roberto, que estos desastres o estos eventos climáticos, ¿verdad?, que conllevan en muchas ocasiones a desastres, no se generan únicamente por el evento en sí mismo, ¿verdad? Porque llovió, sino porque llueve, y llueve ahora, además algunas veces con mucha más intensidad, nos encuentra en un contexto en el que se generan condiciones que son muy favorables justamente para que se susciten desastres. Por ejemplo, que las lluvias se presenten en zonas donde hay una cantidad importante de viviendas que están a la par de ríos o a las laderas de los ríos. Pero entonces, eso hace que se generen condiciones para que esto se vuelva un desastre, digamos, o una situación de mucha mayor vulnerabilidad. En el país estos eventos son frecuentes y tienen origen, ¿verdad? O las causas que los originan pues varían. Hemos tenido algunos años donde la cantidad pues ha sido menor, como por ejemplo en el 2023, pero para el 2024 en efecto alcanzamos un segundo récord en la cantidad, al menos para el periodo que llevamos registro, que es desde 1970 hasta el 2024. Esos desastres se distribuyen en diferentes zonas del territorio, aunque podemos observar o encontrar algunos espacios donde se presenta con, digamos, una mayor concentración. En 2024, sobre todo, fue en el sur, en la zona sur-sur del país. Pero también los datos, cuando los observamos o analizamos en un periodo mucho más amplio en términos territoriales, también nos muestran que se han venido extendiendo, ¿verdad? Quizá las personas recordarán que antes era muy, digamos, frecuentes decir, bueno, hubo inundaciones y los problemas fueron en Limón, ¿verdad? O hubo inundaciones
y ahora estamos observando que se va extendiendo a diferentes zonas del territorio y que estos desastres no están únicamente vinculados a las condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, socioeconómicas o de pobreza o de vulnerabilidad que tienen las personas o algunas poblaciones en específico, sino que también están vinculadas a la forma en que venimos gestionando el territorio. Por ejemplo, la ausencia de ordenamiento territorial. Y en ese contexto, ¿verdad? De frecuentes eventos de este tipo, con condiciones que favorecen que se conviertan en desastres, un elemento central es la variabilidad y el cambio climático, ¿verdad? Fenómenos que ya se habían venido proyectando y que en efecto pues ya empiezan también a manifestarse las consecuencias o los efectos que tienen estos cambios en el clima. No son ahora solo proyecciones, ¿verdad? De escenarios futuros, sino que ya hoy en el país estamos experimentando las afectaciones que estos cambios generan, tanto en términos de estos desastres, ¿verdad? Por la vinculación que puedan tener algunos de ellos, como también por las afectaciones que se generan en otros ámbitos, como por ejemplo la disponibilidad de recurso hídrico para consumo y el desarrollo de actividades para la generación de electricidad, pero también, por ejemplo, las afectaciones que generan el exceso de lluvias o las sequías en términos de la producción o el cultivo de alimentos en el país. Precisamente esto del cambio climático y estos desastres naturales que vemos con mayor frecuencia también desnudan la realidad de muchas de las situaciones que existen en el país. Por ejemplo, este ordenamiento, las áreas de protección de los ríos que no se respetan. Entonces es una oportunidad también para poder mirar en profundidad cuáles son los problemas que ocasionan estos desastres, porque como bien decís, no solamente es el caudal del río que aumentó, sino que a su alrededor hemos cometido pecados, diría yo, que ahora nos pasan la cuenta. Muy bien, entonces pasemos al tema del agua, porque es un tema también que llama mucho la atención, el aumento desmedido de interrupciones de agua potable, ya no solamente para el gran área metropolitana, lo estamos viendo en otros territorios, en otras regiones del país, y este es un tema álgido, porque como también mencionaste muy bien, esto tiene que ver con energía, con la energía que nos ayuda a todos los costarricenses, la conectividad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos hallazgos que quisieras mencionar sobre el tema del agua? Tal vez que hasta hace poco, don Roberto, quizá la principal preocupación que teníamos alrededor de este tema o el reto, ¿verdad? Que más se planteábamos, al menos desde el informe, era el de la calidad del recurso, ¿verdad? El rezago que tenía o que mostraba Costa Rica en términos del tratamiento o el saneamiento de sus aguas residuales, ¿verdad? Usábamos el recurso y después estábamos devolviendo mucho de esto a las distintas fuentes de agua sin hacer ningún tratamiento y eso, por supuesto, pues tiene sus implicaciones en términos de la salud humana, del ambiente, de las especies, etcétera. Hoy lo que estamos observando es que se mantienen rezagos en esta área. Ahora hubo algunos avances entre el 2018 y 2022, pero mantenemos un rezago importante en términos del saneamiento. Además se suman, ¿verdad?, nuevos focos de contaminación que empiezan también a presentarse con más frecuencia. Pero quizá lo que se nos está planteando como, podríamos decir, un nuevo desafío que no estuvo tan presente al menos hasta hace algunos años en el país es la disponibilidad del recurso, ¿verdad? La capacidad y las condiciones para garantizar la disponibilidad del recurso como se venía haciendo a la mayor parte de la población y para el desarrollo de todas las actividades que pues tenemos en el territorio. Por disponibilidad nos referimos, ¿verdad?, a la capacidad del Estado de garantizar el acceso al agua en todo momento, a todas las personas, para todas las actividades y además a agua que sea accesible desde el punto de vista también económico y de calidad. Hoy lo que estamos viendo es que en el país eso esa, digamos, condición se está viendo afectada por diferentes factores, ¿verdad? Hay distintas comunidades que hoy enfrentan problemáticas en cuanto al acceso, es decir, no tienen disponible el recurso por distintas razones, como decía, en algunas comunidades porque el recurso empieza a ser limitado, en otras porque la infraestructura hídrica es o muy viejita o no hay infraestructura, ¿verdad? Hay recurso hídrico, pero no la infraestructura para llevarlo a todas las personas.
En otros casos es más bien porque hay focos de contaminación, ¿verdad? Asociados a distintas actividades productivas. Entonces, hay recursos, pero está contaminado, entonces no todas las personas pueden tener. Y hoy además también estamos viendo que ese recurso, o digamos, o la disponibilidad del recurso se ha afectado también por la variabilidad del cambio climático, ¿verdad? Menores precipitaciones, entonces también dificultades para tener el recurso y algunos sistemas de acueductos en el país que enfrentan también déficit, ¿verdad? O que tienen problemáticas para llevarlo, digamos, a todas las poblaciones. Entonces, en síntesis, hay un conjunto de desafíos. Se mantiene vigente este que señalábamos de garantizar la calidad del recurso, pero hoy además también se nos suma un nuevo elemento que es la disponibilidad. Qué tema tan difícil y tan complejo. Quisiera muy brevemente, ahora que me digas, de seguir así, ¿hacia dónde vamos? Sí, esa es una buena pregunta, ¿verdad? En mi opinión, no necesariamente, ¿verdad? De esos términos está desarrollado en el informe y el capítulo, pero mi opinión nos está tomando o nos tomó, ¿verdad? Nos está agarrando tarde para atender esta situación, porque estas problemáticas o estos nuevos retos que estamos enfrentando en materia de recurso hídrico no eran desconocidos. Ya muchos de estos se habían planteado y se habían proyectado y sin embargo, pues no generamos en su momento las acciones necesarias para atenderlo. De seguir por esta senda, probablemente podríamos llegar a una crisis, ¿verdad? Sobre el recurso hídrico que no solo va a afectar el acceso por parte de la población para nuestras actividades diarias, ¿verdad? Desde bañarnos hasta preparar alimentos, sino también a la economía, ¿verdad? Porque cada vez va a ser más difícil garantizar ese recurso para el desarrollo de diferentes actividades y eso nos va a volver también menos competitivos y va a afectar los medios de vida de la población y el desarrollo de actividades económicas. Bueno, el tema del agua es un tema de ponerle mucha atención, debemos estar preocupados todos los costarricenses. Este es un tema que nos toca a todos, pero tenemos que seguir adelantando. Entremos al tema de la conflictividad socioambiental, que es también un tema que ustedes desarrollan, donde hay mucha información importante, hay verdaderamente un surgimiento yo llamaría de una mayor conciencia ambiental de parte de los costarricenses y esto obviamente mueve otras piezas y quisiera saber cuáles son algunas de las conclusiones a que se llega en este apartado. Sí, en términos generales lo que observamos es que en el 2024 hubo un mayor número de manifestaciones o lo que nosotros conocemos como acciones colectivas, huelgas, mitines, paros, para que se desarrollan de diferentes actores de la sociedad civil para demandar acciones, para denunciar situaciones, ¿verdad? Para pedir respuesta o atención o intervenciones por parte del Estado o más bien que se detengan algunas otras actividades que se desarrollan desde el sector privado, que las personas consideran, ¿verdad?, que generan afectaciones tanto a los recursos y al ambiente, ¿verdad?, el agua, a los bosques, pero también que en muchas ocasiones afectan el uso de esos recursos para generar un servicio o prestar un servicio a la población, ¿verdad? A veces algunas manifestaciones de estas son porque hay contaminación al recurso hídrico, por ejemplo, pero algunas de estas otras manifestaciones más bien son porque la persona está teniendo problemas, de nuevo, por ejemplo, para garantizar su acceso al recurso hídrico. En 2024 tuvimos más manifestaciones en comparación con los años previos en esta área, ¿verdad? Es decir, conflictos socioambientales con algunos elementos, ¿verdad? Que empiezan a marcar algunas quizá diferencias, don Roberto, con lo que habíamos venido analizando para el largo plazo. Por ejemplo, que hoy ya las acciones no se concentran únicamente o no se dan únicamente porque las personas denuncian impactos sobre el ambiente o por actividades extractivistas, por ejemplo, sino que también hoy las personas están más conscientes de que hay otras dinámicas asociadas de nuevo a la gestión del territorio que también están generando afectaciones importantes como por ejemplo el desarrollo inmobiliario, ¿verdad? O actividades como el turismo residencial. Ya hay conciencia también en las personas con respecto a esto. Un segundo elemento diferenciador que encontramos es que si bien las acciones colectivas en la mayor
parte de los años se han orientado fundamentalmente hacia instituciones del Estado, hoy esas acciones están más marcadas siempre hacia instituciones del Estado, pero a entes como más específicos, como por ejemplo la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa y a nivel de gobiernos locales hacia también las municipalidades o digamos a nivel descentralizado. Ese es un segundo elemento también que identificamos. Pero además, y esto es un análisis que hicimos más desde una lectura cualitativa y a partir también de entrevistas y consultas a personas expertas, aunque las manifestaciones en el 2024 en la calle, estas acciones colectivas se incrementan, vemos una tendencia cada vez, pues digamos, más presente a hacer uso de otros medios para generar este tipo de denuncias o demandas, como por ejemplo las redes sociales. Ya, hoy ya mucha gente no va a la calle, sino que usa las redes sociales para crear una campaña, para hacer una denuncia, para llamar la atención sobre algún tema, pero también una tendencia importante al uso de mecanismos o plataformas institucionales, como por ejemplo plataformas de denuncias como el Tribunal Ambiental Administrativo, la Defensoría de los Habitantes, pero también a la judicialización, ¿verdad? De estos conflictos, cuando se llevan los casos a instancias del Poder Judicial, ya sea por la vía contenciosa administrativa o directamente hacia la Sala Constitucional. Entonces hay algunos elementos que empiezan a marcar quizá algunas diferencias con lo que veíamos hace algunos años. Ahora, brevemente, nuevamente, ¿cómo ves el futuro de eso? ¿Ves ese conflicto que se presenta en las redes sociales de que estamos en un momento que puede suceder cualquier cosa? Sí, en el contexto en el que estamos, es probable, ¿verdad?, que sigan aumentándose las tensiones alrededor del uso de los recursos naturales y el territorio, ¿verdad? Usamos agua, por ejemplo, para actividades de turismo, desarrollo inmobiliario o para garantizar el agua a las comunidades. Entonces, por diferentes razones y en diferentes aspectos, vamos a probablemente intensificar esas tensiones en torno a estos elementos. Y además, pareciera también, don Roberto, que un elemento que se está planteando también para el caso de Costa Rica es que aunque las comunidades y las personas siguen generando denuncia, también empieza a generarse miedo entre estas personas de denunciar por las represalias, ¿verdad? O las amenazas o la criminalización que se genera alrededor de las personas o las comunidades que hacen este tipo de denuncias. E incluso, aunque eso ha sido menos frecuente en Costa Rica con respecto a lo que pasa, por ejemplo, en el resto de Centroamérica y América Latina, hoy también hay casos de personas que han sido amenazadas de muerte. O también tenemos casos en el país de personas, ¿verdad?, que pues perdieron la vida también por la defensa del ambiente. Entonces, probablemente el escenario hacia el que nos dirijamos es uno de mayores tensiones, que genere mayor conflictividad, ¿verdad?, y con algunos otros elementos que no han sido tan propios del caso costarricense. Ajá, otro de los temas que me llamó mucho la atención, le puse mucha atención, es el tema del territorio. Aquí se está hablando en el informe de que el territorio, buena parte del territorio está en manos privadas, y esto me trae a la mente todos los conflictos que se han venido generando allá en el cantón de Garavito con este alcalde que está haciendo una serie de cosas. A mí me parecen interesantísimas, me parecen maravillosas. Él está haciendo cumplir la ley. Y entonces ve uno cómo hay tanto interés privado que se opone a este tipo de acciones, por ejemplo, entradas a la playa, respeto de la zona marítima, etcétera. Todavía hay una gran resistencia de parte de muchos costarricenses por respetar estos conceptos y estas leyes que tiene el país. Entonces, leyendo sobre territorio, me doy cuenta de que efectivamente hay partes del territorio nacional que deberían estar siendo cuidados, que están en manos privadas. Y esto me imagino que provoca una resistencia para cualquier tipo de acción o igualmente abusos en ese territorio. ¿Podrías comentarnos más sobre esto?
Sí, tal vez, don Roberto, ahí es importante recordar que en efecto hay espacios que están bajo esquemas de protección o incluso ecosistemas o recursos como el bosque, los humedales, ¿verdad? Que tienen algún tipo de protección por el tipo de ecosistema que son, que se cruzan con diferentes tipos de propiedad, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar áreas protegidas dentro de áreas públicas del Estado, pero también espacios que tienen alguno de estos esquemas en tipos de propiedad privada. Eso la legislación lo permite, ¿verdad? Eso está establecido en nuestro marco regulatorio. El tema es que esa intersección, ¿verdad?, entre protección y propiedad privada o los diferentes tipos de propiedad, en la práctica lo que nos ha estado generando son tensiones, problemas justamente por si protejo o qué tipo de uso yo puedo hacer del territorio ahí para el desarrollo de diferentes actividades. En Costa Rica, como decíamos, hay un marco que regula esto. En opinión de las personas expertas, sobre todo en materia de derecho ambiental, no es, digamos, estas tensiones no se originan en la ausencia de regulaciones. Hay un marco que puede mejorarse probablemente y que tiene vacíos también, pero hay un marco regulatorio, sino que hay otros factores o otros elementos, ¿verdad?, que van, por ejemplo, desde la eficacia o la efectividad que tiene la institucionalidad para aplicar esa normativa y para lograr que se cumpla, asociado de nuevo a estos elementos que señalábamos al inicio de fiscalización, control, monitoreo, hasta señalamientos, ¿verdad? Incluso de efecto que se flexibilizan leyes o incluso de corrupción, ¿verdad? Desde la perspectiva de las personas que están en estas comunidades. Entonces, hay un conjunto de elementos que en efecto pues no nos han ayudado, no nos han permitido armonizar mejor por un lado, la protección, ¿verdad?, de nuestros recursos o el uso sostenible de esos recursos, con, por otro, el desarrollo de actividades económicas, ¿verdad?, que sin duda también pues son necesarias. Y quizá ahí es donde hay todavía una brecha importante entre cómo armonizar estos dos elementos, entendiendo que ambos son parte importante de esas apuestas que hicimos del estilo de desarrollo del país, pero que en efecto pues generan impactos, ¿verdad? Al no alcanzar esa sostenibilidad o lograr esa armonización, pues generan impactos negativos que no solo se miden en términos ambientales, sino que también tienen efectos para las mismas personas, las comunidades, en términos de la salud y de la economía nacional, como algunos de estos que usted ya mencionaba. Ajá, este es un tema caliente en Costa Rica, lo hemos visto en Gandoca, Manzanillo, lo hemos visto en territorios indígenas, lo vemos allá en Cruzitas, es decir, es un tema que de mucha importancia, en realidad todos son de mucha importancia, y no sabe uno con cuál quedarse para trabajar, pero bueno, nosotros estamos concentrados en el tema del agua fundamentalmente y entonces, pero todos son, además de ser temas fascinantes porque son parte de los ejes centrales del desarrollo de un país. Entonces, me gustaría entrarle al tema del transporte, porque me llamó también poderosamente la atención que un 40% de los usuarios de buses en Costa Rica ya no están ahí. Ha habido una disminución de la gente que usa buses en el país. Entonces, y eso va muy relacionado también con otro tema, que es el transporte de los vehículos eléctricos. Entonces, me gustaría un poquito que hablaras sobre el transporte, cuáles son algunas de las conclusiones, hacia dónde va el país en esta materia. Sí, tal vez vale la pena también en este caso, don Robert, disculpe que haga referencia, ¿verdad? Pero son temas que ya hemos venido estudiando desde hace varios años en el programa y en el informe del Estado de la Nación y vale la pena poner en contexto. Pero recordar brevemente que los patrones de transporte y movilidad que tenemos en el país son en realidad altamente insostenibles desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, incluso yo diría hoy desde el punto de vista también de nuestra salud mental, ¿verdad? ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque
la forma en que hemos crecido en términos urbanos y que hemos utilizado el territorio, sobre todo en la GAN, pero hoy también ya lo estamos viendo fuera de la gran área metropolitana, nos ha llevado a hacer un uso importante de los vehículos particulares, ¿verdad? Y hemos venido abandonando ya desde hace algún tiempo el uso del transporte público, sobre todo del autobús, aunque una buena parte de la población hasta hace algunos años seguía utilizándolo, pero cada vez estábamos viendo que las personas para movilizarse a su trabajo, a los centros de educación, atención de salud, etcétera, pues estaba usando más soluciones privadas, ¿verdad? Un vehículo particular, una motocicleta. Y eso ha generado, por ejemplo, un mayor consumo de hidrocarburos, ¿verdad? Petróleo, que son altamente contaminantes, ahí está una de las primeras afectaciones, pero que además son muy caros, ¿no? Entonces tenemos una factura petrolera que es muy alta, ¿verdad? Y eso además toca no solo la economía nacional, sino también el bolsillo de las personas. Y a eso hay que sumarle que si hubiera más carros, seguimos sumando más carros a nuestro parque automotor, eso también se traduce en más congestionamiento vial, que experimentamos todas las personas diariamente, sea que vayamos en un vehículo particular o estemos utilizando transporte público como autobús. Entonces, todos esos elementos, ¿verdad? Hacen que nuestro ecosistema de transporte sea altamente insostenible, y que además hemos avanzado muy poco, ¿verdad? En la implementación de soluciones o alternativas que nos ayuden a modificar estos patrones, porque por un lado no avanzamos tampoco en términos del ordenamiento territorial, ¿verdad? Lo ideal sería que yo pudiera trasladarme en unas distancias más cortas a mi centro de trabajo y pueda hacerlo utilizando diferentes modalidades de transporte, no solo motorizado, sino también no motorizado, como el uso de la bicicleta o hacer algunos espacios caminando, etcétera. Eso no ha pasado, no hemos avanzado en términos de ordenamiento, pero tampoco en tener un sistema de transporte público que esté interconectado, que sea moderno, que sea eficiente, que sea seguro, que sea más limpio, que sea accesible desde el punto de vista económico. Y entonces, como el sistema de transporte público no ha mejorado y más bien la percepción de las personas es que su calidad viene empeorando, pues hoy las personas están optando mucho más por adquirir un vehículo particular o una motocicleta, como decíamos, un carrito, una motocicleta y están usando menos. Y por ahí entonces, ¿verdad? Vemos reflejado en estos indicadores de caída de la cantidad de pasajeros que se movilizan en transporte público de autobús, pero también de la cantidad de operadores que están ofreciendo el servicio. Y eso, como decíamos, don Roberto, pues tiene consecuencias negativas, ¿verdad? Nos entra en un círculo vicioso que afecta, ¿verdad? Y que va a seguir afectando porque no estamos tomando otras alternativas para atender esta problemática. Sí, es una tragedia para todos los costarricenses, no solo los que se movilizan en automóviles, que tienen que correr distancias muy cortas y duran horas. Lo ve uno, el otro día venía yo de Romusen a Escazú, duré 2 horas 15 minutos porque había alguna calle que se cerraron y ya eso es motivo para que todos sus alrededores se descoordinen. Es Sí. una tragedia para quienes tienen que usar el transporte público. Son transportes en mal estado, en condiciones deplorables, muchos de ellos. Es decir, es un problema tanto para quienes usan el servicio público como quienes privadamente se transportan. Entonces, es otro de los temas que son álgidos para el país. Don Roberto, si me permite agregar un elemento más a esto, ¿verdad? Es que hay que considerar otro elemento que al menos hemos estudiado poco, pero que nos interesa empezar a ahondar más desde el informe, y es las afectaciones que esto genera sobre todo a los grupos más vulnerables de la población, ¿verdad? Y que están en el centro del país, pero también en zonas rurales. Algunas personas tienen la posibilidad de decir, no utilicen más el autobús y adquirieron un vehículo particular o tienen la capacidad de pagar otro tipo de otras modalidades de transporte, por ejemplo, el uso de estas aplicaciones, ¿verdad? Pero no todas las personas en el país tienen esa condición. Entonces, en zonas donde hoy no se está prestando el servicio porque para el operador ya no era rentable, tenemos que preguntarnos cómo las personas van a resolver moverse a sus trabajos, a centros de estudio, ¿verdad? Entonces, estos son elementos que también afectan en términos de la equidad social, ¿verdad? Que van a generar o seguir aumentando las brechas en términos socioeconómicos y desigualdad. Eh,
Pasemos al tema de inseguridad alimentaria, porque yo soy uno de los fanáticos de los frijoles. Me gustan los frijoles, como frijoles todos los días de mi vida, ya sean rojos, sean blancos, sean negros, sean verdes, no importa qué color, pero me encantan los frijoles. Y veo que aquí hay un tema que también importante. Veo yo que se ha creado una cierta inseguridad alimentaria, particularmente para todos los granos básicos del país. Están como en pregunta, ¿qué va a suceder con el arroz, con los frijoles? Cosas que para los costarricenses siempre fueron muy comunes, siempre existieron en abundancia, era parte de la tradición costarricense. Y hoy más bien hay una gran disminución y hay discusiones sobre dónde conseguir el arroz que va a faltar, los frijoles, los granos básicos se han convertido en un tema de gran importancia. Comentanos más sobre los granos básicos. Sí, el problema no es la disponibilidad, estrictamente hablando de estos alimentos, ¿verdad? Probablemente ninguna de nosotras haya experimentado ir al supermercado y no conseguir un paquete de frijoles o un paquete de arroz o maíz, por ejemplo. El tema fundamental, don Roberto, es que buena parte de eso que antes que consumíamos, ¿verdad? En granos básicos, lo producíamos nosotros a nivel nacional, se cultivaba aquí en el país. Lo que está pasando hoy es que no, ¿verdad? Más bien la mayor parte de eso que estamos consumiendo lo compramos, lo adquirimos, lo importamos, ¿verdad? Viene de afuera. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, porque significa que somos muy dependientes de esas compras externas para cubrir la demanda de un producto o un conjunto de cultivos que, como usted bien decía, son fundamentales en nuestra dieta nacional. Y eso entonces pues, genera o nos pone en una situación como decía, de vulnerabilidad y en algunos casos también de inseguridad alimentaria. Antes, o por qué pasa esto, ¿verdad? Es porque, como decía antes, esto lo cultivábamos aquí la mayor parte, porque buena parte de nuestra área o superficie agrícola estaba orientada a estos cultivos, pero con la transformación también de nuestra estructura agrícola, lo que tenemos hoy es que más bien estamos orientando más espacio, más área agrícola al cultivo de productos que están pensados fundamentalmente para la exportación, como la piña, y también para la agroindustria, ¿verdad? Para procesar y convertir en otros tipos de productos. Entonces, en el caso específico de los granos básicos, lo que encontramos es que hay menos cultivo, ¿verdad? Menos área sembrada, menos producción, aunque la demanda se mantiene y entonces hacemos compras a nivel internacional. Eso nos vuelve vulnerables en términos de que dependemos además en la compra, una buena parte de esa compra de países que también son vulnerables, por ejemplo, a eventos climáticos, pero genera vulnerabilidades también porque en situaciones, por ejemplo, de crisis como la que generó la pandemia o el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, pues podríamos ahí sí enfrentar problemas de disponibilidad. No los hemos tenido hasta el momento, pero no significa que estemos exentos de esas problemáticas. Y a nivel de producción, ahí sí tal vez se han experimentado más afectaciones y es que una buena parte de nuestros productores, agricultores, agricultoras, sobre todo pequeños y medianos, no tienen la capacidad para seguir costeando el precio o los costos, valga, asumiendo los costos de cultivar estos productos, ¿verdad? Porque compiten además en un mercado donde esos productos que compramos afuera vienen más baratos. Muchas veces porque son subsidiados, ¿verdad? Esa producción es subsidiada por los países de origen de donde viene y Costa Rica no subsidia. Por diferentes razones no lo hace, ¿verdad? Entonces, los pequeños, sobre todo medianos agricultores, agricultoras, se ven afectados, ¿verdad? Y entonces muchos también ya han abandonado estas actividades. Y eso también entonces afecta, como decíamos, el cultivo y aumenta la vulnerabilidad que enfrenta el país. El último tema que quisiera tratar antes de pedirte una reflexión final hacia el futuro es el tema que lo tocamos en el primer programa, pero no en profundidad, de turismo y acceso a las costas. Porque ya que estamos ahora ya en vísperas de Navidad y se viene el verano en Costa Rica, el tema turismo es un tema ya prácticamente que vigente, e importante todo el año, pero aún así es un tema al cual le debemos poner muchísima atención porque
te conversaba del alcalde de Garavito, porque lo he venido siguiendo en las últimas semanas, esa energía para hacer cumplir las cosas y nuevas iniciativas amigables con el ambiente, me ha llamado mucho la atención. Entonces creo que ¿en qué condición nos encontramos en el tema de turismo? ¿Hacia dónde vamos? Karen. Específicamente, don Roberto, el tema que analizamos en esta ocasión es lo que se conoce como turismo residencial. Hicimos una aproximación a este tema para el caso del Pacífico Norte, en Guanacaste, Costa Rica, para tratar de entender las dinámicas que ahí se están suscitando alrededor del desarrollo inmobiliario asociado a este tipo de turismo. Lo que encontramos es que, por ejemplo, se está generando, digamos, una importante cantidad de desarrollo inmobiliario. Es decir, hoy tenemos más desarrollo inmobiliario asociado a turismo residencial. ¿Qué es turismo residencial? Bueno, personas principalmente que vienen de fuera del país y construyen aquí viviendas de lujo o que adquieren viviendas que ya se construyeron de lujo, ¿verdad? O a veces de forma permanente, a veces de forma temporal. En muchos espacios de esos, ¿verdad? Donde antes se ubicaban viviendas de pobladores de estas comunidades o espacios que antes estaban orientados, por ejemplo, a el desarrollo agropecuario, ¿verdad? Fincas y hoy se están fragmentando para hacer este tipo de construcciones. Digamos, ese desarrollo, estas dinámicas, además se dan en un marco también donde hay poca regulación o ordenamiento territorial, o si hay ordenamiento territorial es fragmentado. Y eso significa, digamos, que no se están minimizando los impactos que estas actividades, como cualquier otra actividad, desarrolla, o genera, perdón, en términos ambientales, pero también en términos socioeconómicos. Y hablamos, fuimos a las comunidades a hablar con las personas para entender mejor, ¿verdad?, cuáles son esas dinámicas, pero también las implicaciones que esto está generando. Y uno de los elementos que señalaron, entre otros, es justamente que el desarrollo de ese tipo de infraestructura afecta también el acceso que tienen las personas a las playas, ¿verdad? Y a playas que son públicas, ¿verdad? Así está establecido en nuestra normativa, ¿verdad? Entonces eso también genera tensiones por el uso de estos espacios entre estas personas que vienen generalmente afuera, con capitales extranjeros también, y las personas de las comunidades, los pobladores, ¿verdad? Que han estado acostumbrados y que muchos de ellos dependen también de actividades que se desarrollan en algunas zonas para poder vivir o sobrevivir. Y quizá otro elemento es que también, o que es importante, digamos, señalar, es que no necesariamente, digamos, o ahí hay que entrar en hacer una satanización de la actividad, ¿verdad? No es una prohibición absoluta o per se, sino que aquí lo que deberíamos de nuevo es estar planteando esta discusión de cómo lograr incorporar estas actividades productivas, las tradicionales que ya desarrollamos y estas nuevas en el territorio de una forma que sea sostenible, de nuevo, sostenible desde el punto de vista ambiental, pero también sostenible desde el punto de vista socioeconómico, es decir, que genere oportunidades y beneficios también para las comunidades y los pobladores de estas zonas, ¿verdad? Y no únicamente para los capitales extranjeros. Pero además también, don Roberto, que se dé en respeto a la cultura y la identidad de las personas y las comunidades, porque un elemento que también estuvo presente en las conversaciones que tuvimos es que se genera segregación social, ¿verdad? Porque muchas de estas personas, como decíamos, son de otras nacionalidades y no necesariamente se vinculan o articulan, ¿verdad?, con las comunidades, entonces se genera también segregación y eso, por supuesto, tampoco es beneficioso en términos de reducir más bien la inequidad y la desigualdad que enfrentamos en el país. Tratando de juntar todas estas fotografías que nos has enseñado hoy y que has analizado el día de hoy, ¿cuál es tu conclusión global de lo que sucede en el tema ambiental con Costa Rica? Eh, Te pediría que fueras muy crítica, ya que no tuvieras ni el sombrero de la docencia ni el sombrero de la investigación. ¿Cómo ves vos esta película ambiental costarricense? Después de tomar el transporte, el agua, los conflictos, el territorio, etcétera, ¿cómo ves a nuestra Costa Rica en el corto plazo en el tema ambiental?
Sí, quizás, don Alberto, yo tuviera que resumirlo, diría que estamos en un retroceso en materia ambiental. Un retroceso en términos de las áreas donde hubo fortalezas históricas, o donde tenemos fortalezas históricas como la conservación, ¿verdad? Ese es nuestro logro y lo que, como decíamos en la sesión anterior, nos ha posicionado a nivel internacional como un líder en materia y una nación ecológicamente responsable. Hoy lo que estamos viendo es que hay retrocesos en esa que era nuestra fortaleza, pero también retrocesos y estancamientos, ¿verdad? En el tipo de uso que hacemos fuera de estos espacios o fuera de esta agenda de conservación. Estamos debilitando las capacidades que además ya eran limitadas para hacer gestión ambiental en el país y eso no solo compromete el ambiente, sino también nuestra salud, la economía y por ende el desarrollo nacional. Yo diría que hoy lo que estamos observando es que hay una discusión que no es nueva, que ha estado ahí, ¿verdad? Pero que en algunos momentos gana un poco más de peso en nuestra agenda nacional y la discusión es si seguimos protegiendo, ¿verdad? Y resguardando territorio y nuestros ecosistemas o si deberíamos o no usar esos recursos, ¿verdad? Para generar, entre comillas, más progreso, más crecimiento económico. Y lo pongo entre comillas, don Roberto, porque no necesariamente, y así lo muestran los casos de otros países, el desarrollo de ciertas actividades, como por ejemplo la minería, garantiza ese crecimiento y ese progreso. Muchos de esos beneficios se concentran en pocas manos y no siempre llegan a las comunidades y a las personas. Entonces, hacer uso de estos recursos, ¿verdad? O desarrollar otras actividades que tienen impactos muy negativos en términos ambientales no garantizan que vamos a tener un mejor o mayor crecimiento o más progreso económico o social en Costa Rica. Entonces, me parece que a veces se crea esta falacia, ¿verdad? De que es que no podemos proteger porque si no vamos a hacer, si protegemos no generamos riqueza. Hay una dicotomía ahí que no es, ¿verdad? Que en realidad es posible hacer ambas cosas. Es posible generar crecimiento económico y progreso social a la par de hacer un uso sostenible y un cuidado responsable de nuestros recursos naturales. Ahí la clave está en justamente lograr armonizar estos dos elementos, es lo que no hemos hecho, y hoy se están tomando otras decisiones sin que hayamos tenido esta discusión de forma democrática, participativa, transparente, y sí que además se planteen alternativas sobre cómo atender, ¿verdad?, las diferentes problemáticas que se están generando de un lado y del otro. Eh, no sería justo, aunque ya nos quedan muy pocos minutos, no sería justo terminar el programa sin al menos mencionar algún logro positivo, porque en realidad, si uno analiza los hallazgos importantes del informe 2025, todo señala esto último que nos has dado como una visión global. Realmente estamos yendo hacia atrás, no estamos avanzando en el tema ambiental, pese a que hay muchos esfuerzos, hay muchos intentos por revertir esta huella tan negativa que estamos dejando en los costarricenses. ¿Hay algún hallazgo puntual que haya sido positivo? Porque inclusive el aumento de territorio que debe considerarse como protegido ha aumentado en el país, pero ahí están todas las otras debilidades de que no hay personal, de que no hay presupuesto, etcétera. Quisiera saber si hay algún tema positivo y nuevamente el tiempo nos apremia. Sí, puntualmente menciono tres cosas, don Roberto, y sí hay, ¿verdad? Sí hay aspectos positivos y Costa Rica tiene un marco, pero tres cosas que yo señalaría puntualmente. Bueno, el programa de pago por servicios ambientales, ¿verdad? Es un programa que se mantiene y que ha ayudado al segundo, que diría que es la recuperación de cobertura forestal. Costa Rica sigue recuperando cobertura forestal, aunque no estamos exentos de amenazas en esa área, pero seguimos recuperando cobertura forestal y la adopción de normativa, ¿verdad? El país sigue generando normas y disposiciones en materia ambiental para tratar de cubrir también algunas áreas en las que hay vacíos importantes o definir acciones de política pública para enfrentar algunos de estos desafíos. Bueno, con este cierre, que es un cierre positivo,
de acciones que pueden beneficiar el futuro ambiental costarricense. Yo quisiera que nos dejes entonces en un minuto una reflexión final que podamos todos llevarnos a nuestras casas este fin de semana y que nos pongamos a pensar seriamente en que es importante cuidar el medio ambiente, que no es un obstáculo para el progreso. Al contrario, lo que hay que tener es inteligencia, sabiduría para compaginar todos estos tesoros que tiene el país. Y tal vez dos cosas puntualmente también. La primera es que recordar que la base de nuestra existencia como personas y como sociedad y el desarrollo humano del país es el ambiente, ¿verdad? Son nuestros recursos naturales y el territorio. Entonces, no hacer un uso adecuado, responsable y sostenible de esos compromete nuestra propia existencia. Y lo segundo, Roberto, más como quizá un llamado, ¿verdad? Y es que es cierto que buena parte de estos desafíos que hemos venido conversando son responsabilidad de la institucionalidad pública y del Estado, pero también del sector privado y de la sociedad civil. Es decir, que cada uno de nosotras y cada una de nosotras tiene una cuota también de responsabilidad en la atención de estos desafíos y en el cambio de estos patrones insostenibles que hacemos de los recursos naturales. Y eso implica revisar estos patrones, pero también informarnos y participar activamente y de forma responsable en las discusiones, planteando, demandando, pero también planteando propuestas y acciones que nosotras y nosotros podemos desarrollar para tratar de cambiar y modificar estos patrones y garantizarnos, ¿verdad? Un mejor presente y también un mejor futuro. Bueno, Karen, ha sido un gran gusto tenerla un año más con nosotros acá analizando el panorama ambiental costarricense. Digo que es un gusto porque para mí escucharla es aprender. Eh, para mí también aprender es tan importante, tener los criterios científicos serios que se requieren para analizar con ojo crítico la situación ambiental del país. Es muy sabio lo que has dicho en tu conclusión de que esta es una responsabilidad de todos, del sector privado, del sector público, de niños, de jóvenes, de hombres, mujeres, adultos. Es una responsabilidad nacional, ciudadana. Mantener el ambiente también, como mencionaste, es asegurarnos una vida mejor para todos. Así que muy agradecido con tu presencia una vez más y los invito a todos los que nos han escuchado el día de hoy a que lo vuelvan a hacer el próximo sábado a la misma hora, 11 de la mañana. Muchísimas gracias, Carlos. A usted, don Roberto, qué gusto.